El presente es un proyecto conjunto de las asignaturas de Biomateriales y Fenómenos de Transporte Biológico del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. El proyecto se titula Síntesis, caracterización in vitro y modelado multifísico de un biomaterial a base de colágeno y alginato con heparina para la prevención de adhesiones abdominales. Los integrantes del grupo son María Alejandra Barrera, Nicolás Rodríguez, Jaime Carvajal, Francisco Moya y Juan Felipe Albiz. Problemática. ¿Qué son las adherencias abdominales? Las adherencias abdominales son uniones en el tejido a causa de la cascada de coagulación que ocurre en las cirugías. Esto pasa porque en las cirugías, al lesionar el tejido, se libera el factor tisular que inicia una respuesta a la cascada de coagulación. Esto es un problema mayor porque ocurren muchas de las intervenciones abdominales y pues complica la recuperación después de la cirugía y también puede complicar las siguientes cirugías que llegue a tener el paciente. En cuanto a su epidemiología, las obstrucciones abdominales son causadas entre el 65 y el 75% por causas de adherencias abdominales postoperatorias. La operación con mayor probabilidad de generar una adherencia abdominal es la gastrointestinal, con un 66%. Por otro lado, la laparoscopia tiende a generar adhesiones en un 25% de probabilidad, ya que esta es una cirugía abierta. Los tratamientos actuales consisten desde operaciones quirúrgicas, barreras físicas no reabsorbibles, el uso de antiinflamatorios, el uso de soluciones como ADPR, el uso de hidrofotación con clistarógeno o de estrano. Lo que pasa con estas soluciones es que, tras de que no se han probado lo suficiente para ser concisas y tener buenos resultados, también presentan problemas como el de las barreras físicas que no son reabsorbibles o el de la hidroflotación que en realidad no sirve o que puede volver a producir adherencias posabdominales. Revisadas las posibles soluciones, llegamos a las preguntas de investigación, con la cual empezamos. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir o evitar las sanciones postoperativas? Con esto llegamos a que era mejor usar una barrera física, lo cual nos llevó a nuestra segunda investigación. ¿Cuáles son las características mínimas que debe tener una barrera física y cómo respondería a las condiciones fisiológicas del cuerpo humano? Esta era en la que nos vamos a enfocar, pero también había otra que era de importancia, que era la siguiente. A diferencia de las soluciones actuales, ¿cómo podemos realizar una barrera que sea biodegradable y no coagulante para que sea innovadora y no tenga los problemas que tienen las soluciones actuales? El objetivo general consiste en desarrollar un biomaterial que actúe como barrera física para prevenir adherencias abdominales postoperativas. Para lograr esto, se necesita integrar colágeno y alginato de sodio para formar una biopelícula estable y biodegradable, incorporar moléculas de heparinas en la biopelícula, identificar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del film, e identificar por medio de un modelo multifísico los factores importantes en el comportamiento del colágeno y alginato de sodio con la molécula activa. La propuesta consiste en un biofilm con colágeno y alginato de sodio junto a un componente activo que será la heparina. Se colocará encima de la cirugía para prevenir la adhesión. La barrera física propuesta debe funcionar para separar las adherencias postoperatorias. Por esta razón, se definió que esta debe separar el tejido lesionado de una manera efectiva y tener una vida media en la cavidad peritoneal que supere los 7 días, que es el periodo crítico de cicatrización del tejido. Adicionalmente, el material debe ser biodegradable, debe permanecer activo en presencia de sangre, no debe afectar la cicatrización de la herida y debe ser capaz de evitar la formación de biofilms. La razón por la cual se propuso la síntesis de un polímero de colágeno y alginato de sodio es que estos son biodegradables. Además, el colágeno tiene resistencias tensil y mecánicas considerables que evitan que éste se rompa o quiebre durante algún movimiento brusco o por fricción. Por ser la proteína más comúnmente encontrada en animales, se sabe que el colágeno es resistente a ambientes fisiológicos. Para contrarrestar el efecto trombogénico del colágeno, se utilizó heparina como componente activo, que es una molécula anticoagulante. De acuerdo con el protocolo, se mezcló agua con colágeno al 10%,
en 30 minutos y a 65 grados centígrados. Luego se adicionaron alicuotas de alginato de sodio en diferentes proporciones, a 60 grados centígrados y también por 30 minutos. Esto creó 4 diferentes proporciones, 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2 y 10 a 3 de colágeno alginato. Luego a cada uno se le adicionó glicerol al 20% y glutaraldehído a 0.5%. Luego, cada biopolímero se colocó en cajas de Petri y en vacío por 60 minutos. Para la caracterización espectroscópica, con el FTIR se tomaron simplemente 3 muestras, una de cada concentración del material, y sin usar control de agua ni nada por el estilo se realizó la prueba del FTIR. Una vez realizada la prueba de FTIR se obtuvo los siguientes resultados. Las primeras curvas, que son 3 que se ven muy superpuestas una de la otra, son las de las diferentes concentraciones. Ahí llegamos a la primera conclusión de que el FTIR es de puro carácter cualitativo. También podemos ver las otras 3 que vienen siendo las que encontramos en la literatura para el colágeno, el alginato de sodio y la mezcla entre el colágeno y el alginato de sodio respectivamente. Aquí podemos ver la presencia de grupos aminos, la presencia de enlaces carbono y hidrógeno y carbono y doble enlace de hidroxilo. También vemos otros picos aleatorios que seguramente sean por la presencia de agua y básicamente, como vemos estos picos son en común en todas las muestras, podemos concluir que nuestro material tenía lo que es. En cuanto a la microscopía, se realizó de igual manera con un microscopio que tenía una magnificación de 400x y un poder de separación de 420 nanómetros. Se tomaba una muestra de cada una de las concentraciones y se puso en el microscopio. En cuanto a los resultados, vemos las diferentes imágenes para las diferentes concentraciones y vemos como claramente la de película de la concentración de estrés es la que menos presencia de cristales tiene, y esto seguramente se debe al nivel de entrecruzamiento que hace que todo sea más uniforme. También está presente la ecuación, donde vemos el poder de separación y cómo se sacó, y también los otros parámetros que se usaron para sacar dicho poder de separación. Luego de hinchamiento, se siguió el protocolo documentado del procedimiento operativo estándar del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes para el hinchamiento de hidrogeles con algunos pequeños cambios. Se pesaron pequeñas porciones de cada muestra y se les agregó 10 mililitros de agua destilada. Después se espera 10 minutos, se pesa el material y se repite hasta que el biomaterial pierda su estructura. Como se puede observar, la biopelícula que tuvo mayor proporción de hinchamiento fue la de proporción de colágeno alginato de 10 a 3, lo que era de esperarse, ya que al haber más entrecruzantes se generan más enlaces entre los compuestos, lo que genera más espacios para la absorción de agua. Después de 35 minutos, las muestras perdieron su estructura. La prueba de degradación consistió en la extracción de muestras de cada proporción del biomaterial para colocarlas en un beaker y luego agregar 30 mililitros de ácido sulfúrico a 0,1 molar. Se realizaron mediciones de pH cada hora por 5 horas. Los resultados de la prueba de degradación muestran unos pHs demasiado bajos que no se dan en medios fisiológicos. Estos se pueden deber a que la proporción de material implementado respecto a la cantidad de ácido sulfúrico agregado era mucho menor. Por consiguiente, solo se medía el pH del ácido sulfúrico. El método de esterilización de nuestro biofilm se basa en la implementación de CO2 en su estado supercrítico mediante un autoclave a altas temperaturas y presiones. Con el anterior método de esterilización se esperaría remover el mayor porcentaje de contaminación que se presenta en el biofilm, a excepción de las esporas bacterianas, las cuales se necesita la implementación de un componente activo en el proceso del autoclave. Sin embargo, este método no generará ningún cambio significativo en las propiedades físicas y químicas del biofilm construido. Para la obtención de los extractos del biomaterial, se basó en los procedimientos de la norma ISO-E 10993-12 para aquellos materiales que tuvieran un grosor mayor a 1 milímetro. Se realiza la mezcla de las plaquetas obtenidas a los controles positivos y el extractor biomaterial para tener 4 muestras distintas, cada una de estas muestras por triplicado.
Luego se lleva al espectrofotómetro para realizar la medición de absorbancias y luego de esto calcular la media de cada muestra. Se espera que el colágeno, al ser un agregante fuerte, y el alginato de sodio también al tener ciertas propiedades agregantes, en total el material presentó una alta actividad de agregación plaquetaria. Esto era de esperarse por la naturaleza de los componentes principales y por eso se había planteado inicialmente el uso de una molécula activa como la heparina que contrarrestara la actividad de dichos elementos. Modelado multifísico en COMSOL. También se realizó el modelado multifísico en COMSOL. Fue una simulación de transporte de especies diluidas en medio poroso utilizando el software de COMSOL. Se utilizaron dos geometrías, 2D y 3D. Además, se utilizaron 6 dominios en cada geometría, que fueron el film, la biopelícula, el peritoneo y las capas del intestino, serosa, capa muscular, submucosa y mucosa. Se utilizaron ecuaciones gobernantes como la conservación de masa en transporte de masa. En cuanto a la geometría, se utilizó esta geometría 2D, como se puede ver, donde se determinaron los dominios. A mano izquierda se puede ver el biomaterial, el cual consistía en alginato, colágeno y la molécula activa de heparina, con un grosor de 3 milímetros y una porosidad del 85%. La siguiente capa corresponde al peritoneo, con un grosor de 0.2 milímetros y una porosidad del 5%. Finalmente, las 4 capas siguientes son las capas del intestino, cada una con un grosor de 0.5 milímetros y porosidades del 30, 27, 25 y 20%. Todos estos valores fueron tomados de la literatura. La geometría 3D consistió de un modelo similar al modelo 2D. En primera instancia se tiene el biomaterial, posteriormente la capa del peritoneo y las 4 capas del intestino. Cada uno consta de una porosidad diferente y de un espesor diferente. Estos valores fueron los mismos del modelo anterior y tomados también de la literatura. Se pueden ver las propiedades y los dominios utilizados. Se utilizaron 6 dominios, como se explicaron anteriormente, cada uno con un ancho, alto y porosidad determinada. En cuanto a la física empleada, se utilizó el transporte de especies diluidas en medio poroso. Acá se puede ver la ecuación gobernante en donde tenemos términos de porosidad, flux difusivo, tasa de reacción y velocidad. Ya que no tenemos una velocidad o un flujo convectivo, entonces este término se elimina, y ya que no hay una reacción de nuestra molécula activa, es decir, la heparina, este término también será cero. En cuanto a las condiciones iniciales, se pueden ver acá los dos modelos en 2D y en 3D, en donde la parte azul corresponde al biopolímero. Este consistió de una concentración inicial de heparina de 208 moles sobre metro cúbico. Por otro lado, las demás partes, ya sea el intestino y el peritoneo, tenían una concentración inicial de 0. Adicionalmente, se contó con una condición de no flux. Teniendo presente lo anterior, se realizó un análisis de convergencia de malla, esta para las dos geometrías. Se utilizaron 2 puntos de dominio en el peritoneo y en la mucosa, con el fin de analizar cómo se comportaban las concentraciones. Se realizaron diferentes análisis de malla y se puede ver que el mejor resultado fue el que se obtuvo con una malla extremadamente fina, ya que la concentración final nunca convergió. A diferencia del modelo 2D, en el modelo 3D sí hubo una convergencia de malla, como se puede ver. Se presentan los dos gráficos de los 2 puntos de dominio en el peritoneo y en la mucosa. Sin embargo, el mejor resultado que se obtuvo fue con la malla más fina, ya que el cambio fue menor al 5%. Acá se muestra el mallado resultante, donde en el modelo 3D la mejor malla fue la más fina, mientras que para el modelo 2D fue la malla extremadamente fina. Con el fin de realizar y obtener la gráfica de punto y la convergencia de concentraciones, se
utilizaron 6 puntos de dominio, cada uno correspondiente a las capas film, peritoneo, serosa, capa muscular, submucosa y mucosa, esto para las dos geometrías. Para la gráfica de punto podemos observar que hay un comportamiento similar tanto en el modelo 2D como en el modelo 3D. En los dos modelos se comienza con un decaimiento de la concentración de nuestra molécula de heparina en el film para que luego aumente la concentración de esta molécula en las diferentes capas del modelo. De la misma manera podemos observar que se alcanza una concentración máxima, una concentración de convergencia similar, mientras que en la gráfica 3D la concentración final es de aproximadamente 180 moles sobre metro cúbico. En la gráfica 2D es aproximadamente 170-175 moles sobre metro cúbico. No obstante, hay una diferencia importante en el tiempo de convergencia para estos dos modelos, ya que mientras el modelo 2D se demora alrededor de 8 horas con 20 minutos, lo que equivaldrá a 30.000 segundos, el modelo 3D se demora 11 horas y 6 minutos, alrededor de 40.000 segundos. Se realizó un análisis de sensibilidad sobre los dos modelos, tanto el 3D como el 2D, para identificar y caracterizar cuáles son las variables más importantes y que más influencian en la difusión de nuestra molécula a través de los diferentes tejidos modelados. Para el modelo 2D observamos que la concentración inicial de heparina es la que más influencia en esa difusión, mientras que la porosidad, la cual es la otra variable estudiada, no tiene tanta influencia. Del mismo modo, el modelo 3D presenta unos resultados muy similares, mostrando que la concentración inicial de la molécula de heparina es nuestra variable más sensible, mientras que la porosidad del biofilm no influencia mucho. Al realizar una revisión de la literatura, podemos encontrar un estudio en el cual se hizo un diseño de un parche transmucoso para entregar fentanilo a pacientes con cáncer. En este diseño también se hizo un análisis de sensibilidad y se encontró que la concentración inicial también era una de las variables más importantes para la entrega de su molécula, por lo cual podemos decir que nuestro modelo se asemeja mucho con lo que se puede encontrar en literatura. Se evidenció una clara diferencia entre el modelo 2D y el 3D, ya que el primero logra una mayor concentración final en las diferentes capas de los dominios. Por esto, se considera el modelo 3D una mejor representación de la situación física deseada de modelar.